Grandes intelectuales unidos formaron un grupo donde su objetivo primordial era apoyarse como hermanos y compartir sus saberes. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y hoy les presentaremos un documental titulado El Grupo Norte, las grandes mentes de Trujillo, donde se hablará a profundidad sobre todo lo relacionado con esta gran agrupación. El Grupo Norte. El Grupo Norte fue un grupo de intelectuales que surgió de un movimiento renovador con inquietudes sociales y estéticas, asociado en principio con el modernismo, pero que fue más allá para promover nuevos modos de expresión artística que perduraron durante décadas en Perú. En su nervio común había una búsqueda por soltar el pensamiento y escuchar el manante sentimiento para crear otro modo de hacer poesía y hacer política. Motivo de la creación del Grupo Norte. Esta agrupación fue creada con un fin pedagógico. Experimentaron la necesidad de promover un renovado sentido común entre la población. En términos gramscianos, la Bohemia de Trujillo buscó crear hegemonía a partir de una intensa campaña pedagógica en todos los fuentes posibles: estético, político, ideológico, periodístico, entre otros. Con el nombre de Bohemia de Trujillo o Movimiento Cultural de Trujillo, se conoce generalmente al despliegue de actividades realizadas por parte de un grupo de jóvenes intelectuales y artistas, liderados por José Eulogio Garrido y Antenor Orrego, en las décadas de 1910 y 1920 en dicha ciudad. En un primer momento, el poeta Juan Parra del Riego denominó al grupo la Bohemia de Trujillo. Ya para 1923 se le conocía como Grupo Norte, debido a la creación del diario El Norte por Orrego. Integrantes del Grupo Norte. El Grupo Norte alberga entre sus integrantes a espectaculares especializados en las diversas disciplinas en humanidades. Dentro del periodismo tenemos a diversos personajes, tales como José Eulogio, Antenor Orrego, César Vallejo, Alcides Espelucín, Víctor Raúl Aya de la Torre. Sin embargo, este no es el campo de acción donde más se les reconoce. Con respecto a la literatura, se destaca la participación de Alcides Espelucín, Francisco Sandoval, Ciro Alegría, quien debido a sus aportaciones le dio un insólito vuelo a este campo, Torres Ortega y César Vallejo, personaje que agrandeció este arte, razón la cual incentivó la motivación de las siguientes generaciones. No obstante, Vallejo no solo participó en dicho campo, sino que también pertenece a la lírica junto a José Eulogio. Por otro lado, en el campo de la filosofía tenemos como representante a Antenor Orrego y con alguna participación de Aya de la Torre. Finalmente, dentro del campo artístico, encontramos a los representantes Macedonio de la Torre junto a los músicos Daniel Oile y Carlos Valderrama. Conociendo a sus integrantes, César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco, al norte del Perú. De familia mestiza, fue el menor de 11 hermanos y creció en medio de una gran devoción cristiana. Su familia deseaba que se convirtiera en cura. Completó su secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908 y obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo en 1916, escribiendo así 2 años más tarde su primer libro de poesía llamado Los Heraldos Negros, impreso en 1918 y circulado un año después en 1919, uno de los más representativos ejemplos del posmodernismo sin lugar a duda. En 1920 regresa a su pueblo natal, donde debido a unos problemas es encarcelado. Esta experiencia tendrá una crítica y permanente influencia en su vida y obra. Se refleja de modo muy directo en varios de sus poemas del libro Trilce de 1922. Un año después parte para París, donde permanecerá hasta el fin de sus días. Residiendo en París, realizó algunos viajes a la Unión Soviética, España y otros países europeos. Trabajó para periódicos y revistas. Escribió piezas teatrales, relatos y ensayos de intención propagandística.
como Rusia en 1931, Reflexiones al pie del Kremlin en 1931. Al mismo tiempo fue inscrito en el Partido Comunista de España también en el año 1931 y nombrado corresponsal. Sigue de cerca las acciones de la guerra civil y escribe su poema más político llamado España aparta de mí este cáliz, que aparece en 1939 impreso por soldados del ejército republicano. Toda la obra poética escrita en París y que el publicó en diversas revistas se recopiló con el título Poemas Humanos en 1939. Falleció el 15 de abril de 1938. Víctor Raúl Haya de la Torre nació el 22 de febrero de 1895 en Trujillo, norte de Perú. Fue hijo de Raúl Edmundo Haya y Victoria de la Torre. Estudió letras en la Universidad de Trujillo, pero en 1917 se trasladó a la Universidad San Marcos de Lima. Aquí lideró la lucha por la reforma universitaria y contra el reeleccionismo del presidente Augusto Leguía. De 1956 a 1962 colaboró con el gobierno de Manuel Prado Guateche. En 1962 postuló a la presidencia y quedó en primer lugar, pero las Fuerzas Armadas dieron golpe de estado y anularon las elecciones. En 1963 postuló otra vez, pero fue vencido por Fernando Belaúnde Terry. Entonces formó alianza con los conservadores odristas. Entre 1918 y 1979 fue presidente de la Asamblea que redactó la Constitución de 1979. Antenor Orrego Espinosa, gran caballero, intelectual, político y maestro, que fue el mejor filósofo del pensamiento aprista, considerado por la alta crítica latinoamericana como una de las más deslumbrantes mentalidades del continente siendo aún muy joven. Antenor Orrego trasciende mucho más que cualquier otro intelectual peruano que haya nacido en el siglo pasado, pues su visión del tiempo, el espacio y la historia le hizo ejercer influencia directa en la vida y obra de dos peruanos universales, sus compañeros de generación en Trujillo, César Vallejo y Víctor Raúl Haya de la Torre. Alcides Alejandro Espelucín Vega fue un poeta, educador y político peruano. Como poeta es considerado como un notable exponente del modernismo tardío. Su obra poética es breve pero muy bien elaborada. Como político, fue uno de los fundadores y dirigentes del Partido Aprista, llegando a ser diputado y senador del Congreso de la República del Perú. Vivió una etapa política muy turbulenta en la que sufrió persecuciones y destierro. Tuvo una honda preocupación social y se interesó por la situación de los campesinos del Valle de Chimaca. Desde 1948 hasta su muerte, vivió en Argentina. En su honor, un colegio nacional del Perú, situado en la provincia constitucional del Callao, lleva su nombre. Espelucín publicó un poemario. El libro de la nave dorada, con prólogo del anterior Orrego, reúne poesías modernistas que Espelucín compusiera en la década anterior y salieron la luz en una época en la que el vanguardismo ya había insurgido. Pero pese a ello, merecieron críticas aprobatorias por su innegable calidad y convirtieron a su autor en lo más alto exponente del modernismo tardío en el Perú. Dicha obra es consagrada al mar y la sucesión de imágenes y descripciones que transcurren entre puertos, caletas y playas están hilvanadas con solvencia y dominio de los recursos técnicos y expresivos. Preparó un segundo poemario que tituló Las Paredes Ascendientes, de la cual publicó algunos anticipos de la revista Mundial, pero los originales fueron destruidos durante una incursión policial, la casa que le sirvió de refugio en 1938. Fue también autor de Prólogo, sin firmar, del Proceso de Haya la Torre, obra editada en Guayaquil en febrero de 1933 por los desterradores apristas. Se trata de una de las mejores páginas de la literatura política hispanoamericana. Las reuniones del Grupo Norte se realizaban lecturas colectivas, de debate y fraternidad, excursiones a monumentos arqueológicos y playas, producían poemas, dramas y ensayos, melodías y pinturas, estudiaban los problemas locales, regionales y nacionales, celebraban y realizaban ágapes, charlaban con los trabajadores originando así nuevos actores del pensamiento. Generación Centenario, surge a comienzos del siglo XX, Lima. Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui,
Raúl Parras Barnechea, Luis Alberto Sánchez, Jorge Basadre, Luis Valcárcel, Estuardo Núñez, políticos, ideólogos, historiadores o ensayistas. Inspirador de este grupo generacional fue don Manuel González Prada, concierto de ideas de crítica y revaloración, los mismos que llevarían a concebir la política y la realidad del país como proceso fundamental del cambio. El Perú ingresó a una nueva etapa política, nuevos partidos políticos, partidos comunistas y APRA. Tuvieron un papel preponderante en el derrotero de la vida. Nuestra pintura, nuestra música y nuestra literatura dejan de ser europeas para convertirse en peruanas indoamericanas. El aporte invalorable de la política, el ensayo, el periodismo, la crítica sirvieron a las futuras generaciones como derrotero histórico para comprender que solo las juventudes que se preparan buscan el éxito cultivándose, estudiando y preparándose voluntariamente serán capaces de propiciar notables transformaciones culturales en cualquier sociedad. Quizás muchos no sepamos a qué se deben los nombres de centenario y generación vetada. Se le llamó así a la generación del centenario porque es allí donde se da inicio a la intelectualidad, que despunta a 100 años de la independencia del Perú. También se le llamó generación vetada por el hecho de estar de acuerdo con las ideas políticas, económicas y socioculturales de aquella época, lo cual originó su total negación o participación en las diferentes decisiones, tanto políticas como sociales, en aquel entonces. Estas reuniones se llevaban a cabo en diferentes escenarios, desde la casa de José Eulogio Garrido, las playas costeras de la ciudad de Trujillo, restaurantes, cafés, en Chanchán, etc. Este grupo solía reunirse para intercambiar conocimientos, grandes eventos que se producían a nivel del Perú. Conclusión. El desarrollo promisor del arte y la cultura de los tiempos nuevos ya no son semejantes a la primera parte del siglo XX, en que nace y despliega una actividad desarrollante la Bohemia de Trujillo, o también llamada Grupo Norte. Del mismo modo, generó mucho impacto a los ojos de las demás personas. Estuvieron en periódicos y en boca de muchos. Fueron considerados la agrupación más brillante de intelectuales, literarios y artistas de mediados del siglo XX. Entre ellos se encontraba una persona que deslumbraba con su talento en la escritura. Hablamos de César Vallejo, quien desde ahí logró hacer públicos varios de sus maravillosos poemas. La Bohemia de Trujillo, no solo con un conjunto lleno de intelectuales debemos atrevernos a mencionar que ha sido un trampolín para explorar los talentos de cada una de estas formas de ser más identificados y apoyarnos por toda la población en Perú.